Agárrense, porque en este video les traigo 3 juegos gratis de Steam que no pueden perderse, pero también 2 juegos misteriosos de Epic Games. Sí, así como lo oyen, algo nunca antes visto ya han sido revelados y te sorprenderá. Como bonus también te dejo 3 juegos que se agregarán a la PlayStation Plus de abril, así que quédense hasta el final para no perderse nada. Soy el Calis Gamer y te vengo a poner al día sobre ofertas de juegos gratis en Steam y Epic Games y a los agregados a la PlayStation Plus de cada mes. Empecemos. Empezamos leyendo con lo que más nos interesa, estos juegos misteriosos que se agregaron a Epic Games y que por primera vez son 2, pues aparecían como 2 envueltos con papel de regalo de gatitos y al final nos revelan que son estos 2. Recuerda que solo están disponibles hasta el 3 de abril en la mañana. El primero es un RPG de acción ambientado en un mundo abierto lleno de felinos, Cat Quest. En esta aventura te pondrás en las patas de un valiente gatito que se embarca en una misión épica para rescatar a su hermana secuestrada por el malvado Dracoth. A lo largo del camino explorarás el vasto mundo de Felinia, te adentrarás en mazmorras repletas de tesoros legendarios y ayudarás a un elenco de personajes peludos en misiones secundarias que añaden profundidad y diversión a la historia. Lo que realmente destaca de Cat Quest es su jugabilidad accesible y adictiva. El combate es sencillo pero satisfactorio, combinando ataques cuerpo a cuerpo con hechizos mágicos que pueden mejorar a medida que avanzas. Además, el diseño artístico es encantador, con gráficos coloridos y una atmósfera que te sumergirá por completo en este universo gatuno. Si eres fan de los RPGs y buscas una experiencia ligera pero entretenida, este juego es una opción perfecta para añadir a tu biblioteca. El segundo es Neko Ghost Jump, un juego de plataformas y rompecabezas. En esta aventura encarnas a Nekoman, un valiente gatito que debe rescatar a su familia y amigos de las garras de los malvados Space Dogs Pirates. Lo innovador de este título es su mecánica que te permite alternar entre perspectivas 2D y 3D, lo cual es esencial para superar los desafíos que encontrarás en el mundo del Neko World. Además puedes transformarte en fantasma cuando lo necesites, utilizando un poderoso pez espada para derrotar a tus enemigos que se interpongan en tu camino. Esta combinación de cambios de perspectiva y transformación añade una profundidad y frescura de género de plataformas. Si te gustan los juegos que desafían tu ingenio y reflejos, Neko Ghost Jump es una opción que no puedes dejar pasar. Y antes de continuar con los juegos de Steam, recuerda que en Eneba puedes conseguir muy buenas ofertas más baratas que en otros lados, y es completamente seguro comprar. Ahora están las ofertas, por ejemplo, Stray, el del gatito, está Little Nightmares, la edición completa, Celeste, Dave the Diver y muchos otros más que te pueden interesar. También recuerda que siempre puedes comprar gift cards de PlayStation más baratas para cuentas de Estados Unidos. Si tu cuenta no es de Estados Unidos, puedes crear una nueva para poder aplicar el código. Es lo que yo hago, y no te olvides de usar el enlace que te dejo en la descripción del video y así apoyas al canal. Ahora sí, continuamos con los juegos gratis de Steam que no tienen fecha límite para reclamar. El primero combina los shooters cooperativos con un toque roguelite, Arcade-Geddon. Hasta hace poco el juego era de paga, pero ahora lo puedes tener completamente gratis. Te puedes unir hasta con 3 amigos para recorrer distintos biomas, reventar oleadas de enemigos y jefes, y encontrar cofres ocultos llenos de sorpresas. La historia es un guiño a la nostalgia. Gilly, el dueño del arcade local, lucha contra una megacorporación que quiere acabar con su negocio, y la única forma de salvarlo es metiendo de lleno en un juego hackeado por un virus. Acción, caos y muchas risas garantizadas. Lo mejor es que cada partida es diferente, con desafíos extra de las pandillas del arcade y minijuegos que te mantienen enganchado. Puedes ir a lo loco o tomártelo con calma, pero la clave es mejorar, porque el ranking no se va a llenar solo. ¿Listo para salvar el último bastión de los juegos retro? Pero si te gustan los juegos en primera persona de escondite y terror, el siguiente te encantará. Hablo de Lightbearers 2. En este multijugador asimétrico, un jugador controla la sombra, una entidad maligna que debe corromper a los torpes pero adorables osos de luz, mientras que los demás intentan sobrevivir hasta que aparezca el pozo de luz para escapar. Pero ojo, si te atrapan no es el fin, todavía puedes ser rescatado antes de ser consumido por la oscuridad o unirte a la cacería. Aquí nadie está a salvo. Lo mejor es que esta secuela mejora todo lo que hizo grande al primero, con mapas nuevos, habilidades únicas y un sistema de parkour que sube el nivel de persecución. Cada partida se siente diferente gracias al sistema de infusiones del caos que añade giros inesperados en cada ronda. Y si te gusta el humor absurdo y un poco irreverente, este juego lo tiene de sobra. Pero si buscas un juego de acción frenética y caos absoluto, el siguiente es para ti. Rocket Delivery. Este es un run and gun con mecánicas de construcción. Eres un repartidor de fideos intergaláctico que tiene que abrirse paso a balazos entre hordas de bichos espaciales locos.
Suena ridículo, ¿verdad? Pero en realidad sí lo es. Pero también es increíble y divertido. Cada partida te desafía a esquivar ataques, encontrar los puntos débiles de los enemigos y soltar una lluvia de plomo mientras sigues avanzando. Lo que hace que este juego brille es su sistema de mochila armamento. No es solo una bolsa cualquiera, es un arsenal portátil que puedes mejorar y personalizar con armas brutales y sinergias devastadoras. Cada nivel que pasas, más poderes tienes, pero los bichos también se vuelven más duros y locos. Así que prepárate para adaptarte, reaccionar rápido y hacer la entrega sin que te devoren en el intento. Podrás llegar al destino con los fideos intactos. Ahora, como bonus, continuamos con los 3 juegos que se agregarán a la PlayStation Plus el próximo martes 1 de abril. El primero, si creciste viendo Robocop, patear traseros en los 80s y 90s, este juego es un sueño hecho realidad. Robocop Rogue City. Te pone en la piel del legendario cyborg policía para repartir justicia en las caóticas calles de Detroit. Tienes más de 20 armas para hacer que los criminales se piensen 2 veces, pero lo mejor es la sensación de poder absoluto que te da su gameplay. Cada disparo se siente contundente, cada golpe destroza a los enemigos y cada decisión que tomas afecta a la historia. Y hablando de historia, aquí no solo es disparar y ya, tienes que investigar crímenes, interrogar sospechosos y decidir el destino de la ciudad, todo en una trama que se sitúa entre Robocop 2 y 3. Además, Peter Weller, el actor original, regresa para darle voz al icónico personaje, así que prepárate para recorrer las calles de Detroit con una brutalidad imparable, una historia atrapante y un montón de explosiones. Pero si lo que buscas es un juego de terror asimétrico y las persecuciones llenas de adrenalina, el siguiente de PlayStation te sorprenderá. El juego es The Texas Chainsaw Massacre. Aquí no hay descanso ni segundas oportunidades. O eres una de las víctimas que debe escapar con sigilo y astucia, o formas parte de la familia asesina que hará lo imposible por atraparte. Inspirado en la icónica película de 1974, este juego captura a la perfección esa sensación de desesperación y brutalidad que lo convierte en una de las experiencias más intensas del género. Lo mejor es que cada partida es una historia diferente. Como víctima tienes que buscar herramientas y moverte en silencio porque cualquier ruido puede sellar tu destino. Y si juegas como uno de los asesinos tendrás que rastrear y acorralar a los sobrevivientes con tácticas macabras. Los mapas, la ambientación y la tensión constante hacen que cada partida sea un festival de terror y estrategia. Así que dime, ¿tienes lo que se necesita para sobrevivir o prefieres ser el cazador? Y el tercero de PlayStation Plus. Si te gusta Digimon y los RPG con historias atrapantes, Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory es un juegazo que no puedes dejar pasar. Aquí no eres un héroe típico, sino Keisuke Amasawa, un chico acusado de un crimen que no cometió y que para limpiar su nombre se ve obligado a meterse en el mundo de los hackers y las redes digitales. Lo que parece una simple investigación se convierte en una historia más oscura de lo que esperas, con giros, misterios y un universo digital lleno de secretos por descubrir. Lo mejor de este juego es su mezcla entre exploración, combates por turnos y una crianza de Digimon. Con más de 320 criaturas para entrenar y evolucionar, vas a pasar horas formando tu equipo perfecto y mejorando sus habilidades. Los combates estratégicos pero súper dinámicos y la historia está cargada de momentos épicos que te enganchan de principio a fin. Si te gustan los JRPG con buena narrativa y mecánicas profundas, este es un must play en PlayStation Plus. Y bueno, con eso concluimos la lista de hoy. Recuerda que aún tienes hasta el 31 de marzo para agregar los juegos de PlayStation Plus de este mes de marzo, así que pilas. Recuerda de suscribirte, activar la campanita si aún no lo haces y también me apoyas mucho dejando tu like, dejando tu comentario también si te gustó la lista de hoy o si me faltó alguno por mencionar. Te dejo con 2 videos más con juegos gratis por si te los perdiste. Los veo ahí.